Muy buenas noches, queridos hermanos, amigos y quienes me estén escuchando. Vamos a avanzar hoy día viernes con nuestra charla sobre teología sistemática bíblica. Ya venimos andando con este tema y hemos visto de este libro, de este texto, el capítulo 4. Hoy vamos a ver el capítulo 5. En el capítulo 4, si lo quieres anotar, vimos los nombres de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Había letra A, los nombres de Dios en general. Después teníamos letra B, los nombres del Antiguo Testamento y su significado. Y luego, en la letra C, habíamos visto letra C no tiene, letra A y B nada más. Habíamos visto, sí, esta letra C, los nombres de Dios en el Nuevo Testamento. 3 letras A, B y C. Ahora vamos a pasar al capítulo 5. Otro tema, ya está el tema de los nombres de Dios. Y el título del capítulo 5 es los atributos de Dios en general. Habíamos empezado la última vez a hablar de esto, hoy lo vamos a volver a repasar para que nos quede mejor grabado. También tiene letra A, letra B, letra C. Lo vamos a ir viendo. En la letra A dice el subtítulo justificación de términos. ¿Qué indicaría este título o subtítulo? ¿Cómo podemos justificación? A ver, ¿cuál es el término adecuado que justifique ser el término para identificar esto que Dios tiene y que es propio de Él, ¿no? Los atributos de Dios? Pero acá pone un poquito el autor de este libro, un poquito en discusión, y vamos a verlo, como lo dice. El uso del término atributos se hace porque generalmente se viene utilizando así, pero no es el término ideal para ser usado en lo que respecta a Dios, pues da la idea de añadir algo, y ya deberíamos tener la convicción bien arraigada de que al ser de Dios no se le puede añadir nada. Entonces, la palabra atributo es aquello que normalmente nosotros entendemos con la palabra misma, que es aquello que se le atribuye. Entonces, no es que Dios se muestra tal cual es, sino que el ser humano, cuando habla de Dios, cuando siente el ser de Dios, de alguna manera, le atribuye esto, le atribuye lo otro. En realidad, se transforma en una definición de abajo hacia arriba. Y no puede ser el atributo de Dios descubierto por el hombre así, tan fácilmente. ¿Por qué? Porque Dios es un misterio y si Él no se revela, el hombre nunca le puede conocer, jamás. Así que el autor critica el término, pero dice, no es el término ideal para ser usado en lo que respecta a Dios, pues da la idea de añadir algo a Dios. Yo creo que Dios es bueno, creo que Dios es perfecto, habla de perfección, de bondad, todo aquello que le podemos atribuir a Dios y definirlo. No es el camino, no podemos definir a Dios. Sin dejar de usar este término en lo sucesivo, dice, lo vamos a seguir usando, por razón de la generalidad de su uso. Todo el mundo usa
los atributos de Dios en todos los libros de teología sistemática bíblica. Sí que lo usaremos, lo vamos a usar, sí, sabiendo que otros términos son más correctos. Así que damos un pasito adelante acá con respecto al término. Por ejemplo, propiedades. Entonces, al decir propiedades no decimos atributos, porque los atributos son los que nosotros descubrimos de otro. Ese atributo, por ejemplo, del pez, ¿no? Vivir en el agua. Pero ¿quién lo atribuye? El pez nunca lo sabe. Imaginemos ahora a Dios que se siente descubierto porque el hombre le define lo que es. Imposible. Por eso se han roto el cerebro a través de los milenios, para saber quién es Dios. Si Él no se revela, que es lo que vamos a concluir al final, si Él no se revela, nosotros no podemos saber nada. Y encima que se revela, nos produce en nosotros la posibilidad de que le conozcamos por la revelación personal de Él, no por nuestra cuenta ni por nuestro desarrollo científico o mental, ¿no? Esto es clave. Seguimos. Propiedades sería el término más apropiado, que señala algo que es propio de Dios, su propiedad, no sus atributos. La palabra atributo quiere decir que nosotros ya sabemos algo de Él y se lo atribuimos a Él. Nosotros sabemos que Él es santo. ¿Por qué? Por una razón que tenemos, una manera de pensar. Pero nosotros, los cristianos, solo creemos en lo que Él ha revelado. Y lo único que Él ha revelado, que se ha revelado al hombre, es a través de las Escrituras, o sea, la Biblia. Y aunque la Biblia diga lo contrario, nosotros no podemos salir de eso. Creemos en que lo que dice la palabra de Dios que está en la Biblia, esa es la revelación de Dios a través de su Espíritu Santo. Entonces, propiedades sería el término más apropiado que señala algo que es propio de Dios, que le pertenece como esencia a Él, aunque tampoco señala exclusivamente la esencia de Dios, no la marca exclusivamente al decir propiedades, ¿no? Si decimos, este hombre tiene muchas propiedades, inmediatamente sacamos la conclusión, es rico, tiene campos, tiene edificios, tiene departamentos, tiene isla comprada, es súper millonario, es súper rico, porque tiene propiedades, son de él, ¿no? Así que no podemos tampoco conocer a Dios a través de imaginarlo y conceptuar, formar un concepto de que sus cosas propias son esta y esta. Ya que algunas de esas propiedades son comunicadas al hombre y por lo tanto no definen absolutamente su esencia, pero aún así es más correcto este término que atributos. Vamos ya viendo los distintos conceptos de palabras que tienen un juego de diferenciación. Perfecciones y virtudes son también dos términos que ayudan mejor a comprender que la palabra atributo. Estos dos términos, perfección o virtudes, son dos términos son los más correctos. Primero, porque se usa el vocablo virtuoso o excelencias, que es el usado bíblicamente. Y vamos a ver, ya que estamos, Primera de Pedro 2.9, acá está la cita, Primero de Pedro 2.9, si lo encuentro rápido. La verdad que tenía que haberlo tenido
marcado. Primera de Pedro. Ahí vamos. Primera de Pedro 2:9. A ver. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Ya estamos que la obra la hace Él. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, si Él interviene, no nos da la luz, no nos da el entendimiento, para que nosotros lo demos a conocer, mire qué riqueza que tenemos los cristianos, poder dar a conocer a ese Dios totalmente misterio para el mundo. Y si Él no lo hace, nadie puede anunciarlo, ni tampoco mostrar sus riquezas, ¿no?, y su grandeza. Porque estos términos no sugieren añadiduras, sino que su ser es la pleroma o la plenitud de sus virtudes. A ver si podemos redondear un poquito más. Este es el final de la letra A. Por eso el subtítulo de la letra A es justificación de los términos. ¿Qué significa? Buscar a ver cuál es el término que se acerca más a que la realidad de Dios llegue a nuestro conocimiento. Somos nosotros los que descubrimos su perfección y le decimos: Dios es perfecto, un atributo. Le homenajeamos con una atribución, le atribuimos a Él la perfección, no a nosotros, ni a otro más, ni a otros dioses. Él es realmente la perfección de todo. Pero eso es nuestro pensamiento, pero eso no nos da un conocimiento de su naturaleza divina. Eso nos da una conclusión conceptual que no deja de ser más que algo teórico. Algo teórico. El camino que vamos a llevar hasta concluir, hemos terminado con la letra A, luego viene la letra B. Vamos a concluir lo que ya dije antes, que este empuje que tiene Dios a través de su Espíritu Santo nos sopla a nosotros y nos mueve a ir y a ser guiados por las Escrituras. Entonces, de pronto, esa luz que Él nos da también la percepción de que Él no es un ser despojado de todas las perfecciones existentes. Él es un ser que tiene todo, encierra todo. No hay nada fuera de Él, lo dice la Escritura, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué le podemos ayudar a Dios nosotros? Sino, como dice en 1 de Juan, de pronto descubrimos que algo maravilloso sucede en nosotros, y es que comenzamos a amarle, sentimos algo, y ahí viene la luz. Le amamos porque Él nos amó primero. Entonces, todo viene primero de Él y después nosotros podemos llegar a tener un camino de aprendizaje y de experiencia de quién es Él. Y eso trabaja dentro de nosotros. Por el regalo, mira, otra cosa más, el fundamento, nos regaló la fe. Si Él no nos regala la fe, no podemos creer. Pero sin embargo Jesús dice: el que cree en mí es salvo. El que no cree en mí ya está condenado. Con 1000 teorías sobre Dios se va al infierno. O sea que la salvación es por medio de la fe, no por medio de la razón, no por medio de que yo quiero ser bueno, porque eso sería volver al paraíso donde estaba el árbol del bien y del mal. Nosotros
Y ese árbol que probamos esa fruta en Adán, ¿qué resultado tuvo en nuestra vida? Que siempre lo bueno es lo que para mí es bueno y lo malo es lo que para mí es malo. Y el otro dice lo mismo y discutimos y nos peleamos. ¿Por qué? Porque el bien y el mal se transformó en algo relativo, o sea, relacionado con el diosito de cada persona que lleva adentro. Entonces yo digo, no, eso está mal. El otro dice, ¿por qué está mal? Y me objeta mi apreciación. Entonces entramos a analizar juntos y terminamos discutiendo, ¿o no? ¿Sabes? ¿Por qué? Porque no hay dos verdades, hay una. Por eso Jesús dijo, tengan cuidado, yo soy la verdad. No hay otro camino de nada, ni de la mente, ni de lo conceptual, ni del conocimiento. Yo soy el camino. Y no hay otra vida que no sea la mía. Yo soy la vida. O sea que el que no tiene mi vida está muerto. Terrible. Es terrible. Por esto, cada paso que damos en aproximarnos a comprender los misterios escondidos a través de algo que puede ser al principio algo pesado, que es razonar con el pensamiento de Dios, que no es razonar, sino es manejar regalos de Dios que están en nuestra mente y que nos ha sido regalado. Por eso, allá, otra vez, vamos allá. 1 Corintios 2:16. Ahí tenemos la clave. Nos ha sido dada la mente de Jesús. Y Él sí que entendía al Padre. Y Él sí que sabía quién era Dios. Y Él sí que sabía que Él era Dios. Y Él sí que sabía que por propio amor y decisión no tuvo en cuenta ser igual a Dios para ser hombre. No lo tuvo en cuenta. Pateó la divinidad propia. Se humilló hasta lo sumo. Entonces, Él es el que ahora nos puede revelar con su mente, dada a nosotros, transmitida a nosotros. Nosotros no hay vuelta, tenemos que caminar. Y dice allí en Filipenses que no nos queda otra cosa que andar como Él anduvo. ¿En qué? ¿En el pueblo, ciudad donde yo me muevo? No, en el andar de mi conciencia. ¿Y mi conciencia qué me dice? ¿Que yo tengo que conocer a Dios? No, tengo que ver cómo le conoció Jesús. Le buscaba día y noche. Se retiraba al monte a orar. ¿Por qué? Porque había comprendido que sin Él no era nada y no podía vivir. Así que lo buscaba locamente para llenar ese vacío que tenía como hijo de Dios. Porque a Él no lo llenaba ninguna satisfacción de la carne como nos llena a nosotros. O sea que Él tenía una especie de, a ver si el término me sale, bueno, vamos a decir directamente, era como una locura dentro. Yo no quiero estar más acá, yo estoy perdido acá. Y en una oportunidad Jesús les dijo a sus discípulos, se ve que era tan fuerte la captación de su realidad y de su entorno, que les dijo, ¿hasta cuándo los tendré que soportar? ¿Que le habían ofendido? No los aguantaba más con sus propias búsquedas y sus propios razonamientos y sus propias maneras de pensar y sus dudas. Y se escuchaban, será, no será, lejos de lo que él vivía. Por eso exclamó este versículo que quedó como, ¿por qué él dice eso? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Jesús quizá también haya momentos en que lo tenga dicho
o quiera que le escuchemos la voz de su espíritu. ¿Hasta cuándo te tendré que soportar, hijo mío? Con tus ideas del mundo, con tu posición del mundo, con tu manera de ver como el mundo. ¿Cuándo? ¿Cuándo te dejarás cambiar por mi espíritu? Y eso no es que es tan vago. El Espíritu Santo entró cuando creí en Jesús y no se fue más. Y si se va, vuelve enseguida. Si me arrepiento de mi pecado, vuelve y ya está, ¿no? Esa es la conclusión. Así que nos arrimamos a con estos pensamientos, a ver qué es lo más adecuado para poner delante de nuestra conciencia y de nuestra apreciación. Jesús, cuando oraba, lloraba, gemía delante del Padre. Y dice, y lo hacía con amor reverente, sabiendo que si el Padre no le daba, él estaba vacío. Nosotros no tenemos eso. Nos llenamos con lo nuestro y aún creemos que en nuestro espíritu está todo bien. Y por el momento, un momentito que pensamos o oramos, parece que captamos al rato, ya nos olvidamos de todo. Estamos otra vez penetrados de la conciencia, de lo material, de lo contingente, de lo de este mundo, del de ayer, lo que fue hoy y lo que va a ser mañana. Y eso nos entretiene a tal punto que nos desconcentra, pero lento, tranquilo hermano, la obra la está haciendo el Señor. Y si crees que el Señor comenzó una obra en tu vida, dale la oportunidad para que puedas orar como el profeta. Señor, apura tu obra en medio de los tiempos. Es una de las oraciones de mayor calibre que yo tengo. Señor, apura tu obra en mí, en medio de estos tiempos tan horribles que vivimos. Vamos a ver si por lo menos anunciamos la letra B. Métodos para determinar los atributos de Dios. A ver, métodos, lo que ha hecho el hombre, lo que han incursionado algunos teólogos sabios que han mezclado quizá alguna teología con filosofía humana, pero esto es lo que va a intentar el autor de ponernos a la vista. Sistema escolástico. El sistema escolástico es de la Edad Media y el padre de la escolástica es Santo Tomás de Aquino, el teólogo más prominente de la Iglesia Católica. Ellos también teorizaban estos temas, se planteaban estas cuestiones y dice, estos, con él toda la escuela de los escolásticos. Así se llama esa escuela de la Edad Media dentro del cristianismo católico. Por supuesto que esto fue antes de la Reforma, 1500, y todavía eso sigue, es su doctrina escolástica. Estos afirmaron tres maneras de encontrar los atributos de Dios y, por lo tanto, poder conocerle. A. Via causalitatis. Todo en latín. Camino de averiguar la causalidad. Ustedes, al escuchar esto, ¿y esto qué es? Sencillo. Usted tiene que darse cuenta que no hay efecto sin causa, no hay causa sin efecto. ¿Cómo sería esto? No hay efecto sin causa. O sea que si me suena el celular, es un efecto. ¿Y dónde encuentro la causa? Enseguida miro quién me está llamando. La causa está allá. En el otro que me apretó la aplicación. Sonó el teléfono, me suena a mí. Entonces,
Yo recibo el efecto, la causa está en Él. Por eso yo quiero saber qué es lo que pasó. ¿Te pasó algo? Venís para acá, ¿dónde estás? ¿Ven? Yo con el efecto estoy enterándome de la causa. Y al revés lo mismo. ¿Por qué? Porque él está viendo ahora a esa persona a distancia. Yo estoy dando un ejemplo. A distancia está viendo que él consiguió, como causa, al llamar, consiguió el efecto esperado, que yo lo atendiera. Ahora, yo estoy produciendo otro efecto, o sea, como efecto estoy produciendo una causa. Yo soy causa de que él me cuente qué le pasó. ¿Me entiende cómo trabaja la mente humana? Todo es por causa y efecto. Todo lo nuestro es causa y efecto. Por eso, causa. ¿Qué es lo que causó tal cosa? Buscamos la causa. ¿Por qué se cayó este árbol? Ayer se quebró el tronco por la mitad. ¿Por qué? Porque la pregunta de la causa es ¿por qué? ¿Por causa de qué? ¿No viste la tormenta? ¿No te enteraste que ayer hubo una gran tormenta acá en Misiones? Bien. Causó que este árbol cayera y fuera partido en dos. ¿Ven? Todo tiene causa y efecto. En base a eso, estos empezaron a buscar cuál era el término que podía atribuírsele a Dios como que, bueno, existe y tiene tal cualidad y virtud. Él es la causa de todas las cosas. Y entraron por ahí. Él es la causa de todo lo que acontece, de todo lo que existe. Él. Y dice en 1 de Juan, tenemos que todo fue creado por Él. Y sin Él no se ha creado cosa alguna cuando habla del Hijo. El verbo, el logos, en griego. Así, entonces vamos viendo que empezaron a buscar a ese Dios para conocerlo, el que causa todas las cosas y a la vez el que produce todas las cosas. Algo avanzamos en este método escolástico, es decir, la senda de la causalidad que va desde los efectos que vemos en el cosmos, ¿ven? Los efectos, causa y efecto. ¿Qué vemos? Los efectos, la luna, las estrellas, las galaxias, todo lo que vemos en el cosmos, hasta la idea de la primera causa. Vamos, ¿no? Hasta que llegamos que tiene que haber una primera causa. Desde la contemplación de la creación hasta un todopoderoso creador, desde la observación de la moral en el mundo, hasta la idea de un poderoso y sabio gobernante. Ese es Dios. Esa es la explicación sintética de la vía causalitatis, o de la causalidad. En latín está. Bien, seguimos y continuamos con este tema en el capítulo 5, la próxima vez, que probablemente sea el próximo viernes a las 20 horas. Que el Señor te bendiga, hermano.